Hola, hola, hola. Bueno, sigamos con un poquito de teatro. Eh, me he saltado cosas, pero bueno, después las retomaré. Muchas cosas de la Compañía Nacional de Teatro, en fin. Pero este asunto de quedarme sin lapsos de tiempo largos, sin trabajo, no es nuevo. Es nuevo que van casi 7 años. No era nuevo antes, o sea, antes era lo mucho, 3 años. Y ya volví a tener yo trabajo. En esa época, híjole, no, ahí sí estaba yo bien desesperada. Ahorita ya estoy más tranquila ya. ¿Qué vamos a hacerle? Así es esto, ¿no? Hoy con las redes es más complicado y con los seguidores y en fin, todas esas cosas. Pero, ya les platicaré después de Pobre Diabla. Ay, sí, cómo amo esa novela, cómo amo a mis compañeros de ese elenco. Pero bueno, es que tiene que ver con Ale Lascano. Un día me habla Ale que iban a montar una obra de teatro, en teatro en corto, que si quería, por supuesto. Eh, lo cual le agradezco muchísimo a Guadalupe Chávez, que fue la directora, porque de veras que así que me rescató del abandono, del olvido en ese momento. Yo estaba sumamente nerviosa porque tenía muchos años de no hacer teatro. Y yo así, por favor, los enseño. Me decía, Elvira, confía en mí, confía en mí. Todo va bien, todo va bien. Bueno, ok. Me encantó cómo nos dirigió. Es de las que está muy cerca de ti para dirigir. Y eso fue lindo, fue bueno. En fin, teatro en corto era, creo que no lo siguen haciendo. Eh, una casa muy grande. Los cuartos de la casa se utilizaban como teatritos. O sea, en cada cuarto había, se representaba una función distinta, una obra distinta. Las funciones duraban 20 minutos nada más, pero dábamos 6 de esas funciones diarias, con 10 minutos entre una función y otra. Entonces, yo no sé por qué la gente cree que es más fácil. No lo es, porque tú emocionalmente abres, empieza la obra y tú abres, ¿no? Y vas llevando una línea emocional y una línea eh, actoral, pues, y al final cierras eso. Entonces, no importa si la obra dura 3 horas, vas en esa línea, vas en esa, hasta que llegas y cierras. Que si dura 20 minutos, lo haces mucho más rápido, pero el trabajo emocional es el mismo. Entonces, dar 6 funciones de eso realmente era cansado. Se llamaba La mujer de mi vida. Ay, tengo por ahí la carta. Ah, bueno, luego la busco y se las enseño. Zoe se llama la escritora. Qué bárbara. Estaba súper jovencita cuando escribió esa obra. Y yo decía, si eso escribe ahorita, ¿qué va a escribir después esta mujer, no? Era el conflicto de una madre sumamente posesiva que no quiere que su hijo voltee a ver absolutamente a nadie más que Juan Carlos Martín del Campo, al cual quiero y adoro, y fue también compañero mío en Pobre Diabla. Lo quiero mucho, nos hicimos buenos amigos. Y estaba Carla Carrillo, que también estuvo en Pobre Diabla, que hacía La Pelusa, y estaba Maricel Ollé, que no saben qué talento tiene esa muchacha. Es tan buena actriz para hacer teatro serio, digamos, porque, bueno, ella se dedica mucho a todo, o se dedicaba, no estoy muy segura,
a todo lo que era deportes, ¿no? Y ahora está en un programa cómico, pero no saben qué buena actriz es. Y tanto Juan Carlos como yo se lo decíamos, no lo dejes, no te olvides de esto, ¿no? Y por cierto, tuvo un detalle, Maricel, increíble. Acaba de tener un bebé hace poquitito. Yo creo que no ha de tener ni el mes. Pero bueno, vio en las redes el video que yo subí de dónde están mis cosas, las cosas que me quedan. Háganse de cuenta que tuvo a su bebé el viernes y el domingo me habló por teléfono. Me mandó un mensaje, ¿sigue siendo este el teléfono de Elvira Moncel? Yo la tenía registrada y le dije, ay, sí, hola, ¿cómo estás? No sé cuánto. Todo es por escrito. Y ya me dijo, Elvira, acabo de ver el video, ¿necesitas algo? ¿Hay algo en lo que yo te pueda ayudar? Me pareció de un corazón y de una calidad humana increíble. O sea, acababa de parir. No tenía ni 48 horas de haber nacido su bebé. Y ya se estaba preocupando por mí. Cuando la única época que nos tratamos fue cuando hicimos esa obra. Nunca más nos hemos vuelto a ver. Entonces, me pareció de una calidad humana maravillosa. Se lo agradezco tanto. Y bueno, el caso es que, les digo, era 6 funciones y teníamos así nada. Era una de las recámaras de la casa esta, que se supone que era la recámara del hijo. De esa manera estaba planteada la escenografía, ¿no? Y Zoe Méndez, la escritora, se los voy a poner aquí. Y era la escenografía, era la recámara del hijo y se abrió una puertecita que unía 2 recámaras, digamos, con un pequeño pasillito, y ahí nos cambiábamos, nos cambiábamos normalmente en el cuartito donde, antes de que entrara el público, ¿no? Entonces ahí no llevaba yo a mis muñecos porque no había dónde ponerlos seguros, ¿no? Y de ahí entrábamos, de ese pequeño cuartitito que había, abríamos una puerta y entrábamos al escenario. ¿Saben lo difícil que es? ¿Se lo pueden imaginar? Tener al público a 10 centímetros de ti. O sea, que a veces pasabas y rozabas el pie de alguien, lo cerquitita que tenías al público. Es muy difícil, para mí fue muy difícil trabajar así. Nosotros como actores tenemos una cosa, o ponemos una cosa que se llama la cuarta pared. O sea, tenemos el fondo, aquí al lado, que digo, no son paredes, es las entradas al escenario, y están ustedes en el público. Entonces nosotros metemos imaginariamente una cuarta pared para no verlos. Con todo el cariño del mundo, nosotros les decimos al público el monstruo de las 1000 cabezas. Porque no saben qué nervio es estar en un escenario y saber que hay gente sentada viéndote. Absolutamente todo lo que haces. O sea, si creas la conciencia de que está pasando eso, al menos yo. Entonces, nosotros metemos la cuarta pared y no los vemos. O sea, afortunadamente, como estamos muy iluminados, pues las butacas están oscuras, ¿no? Pero sí vemos como cabecitas así, bolitas de cabecitas, ¿no? Por eso decimos el monstruo de las 1000 cabezas. Y bueno, haciendo teatro en corto, no puedes meter una cuarta pared. Tienes a la gente ahí, o sea, si están hablando, tienes a gente a 10 centímetros de ti. Que si hace así te toca, o si haces tú así lo tocas. Entonces, si hablan, cómo reaccionan, hacia dónde están viendo, todo eso lo estás viendo y además estás sintiendo toda la energía de la gente porque está muy cerca. Entonces, para mí fue difícil trabajar así, o sea, fue una gran experiencia, aprendí muchísimo.
Ale Lascano iba a ser el personaje de la novia, pero no me acuerdo si empezó novela, creo que sí, creo que empezó novela, entonces no podía. Y entonces estaban Carlita y María Celia intercalaban el personaje de la novia, Juan Carlos haciendo el hijo y yo haciendo la mamá. Muy fuerte la obra de estas madres posesivas, de estas madres, o sea, te prefiero muerto que con una mujer, ¿no? Entonces, fue lindo también porque nos llevamos muy bien, todos nos llevamos muy bien. Incluso quien manejaba el sonido también. Sí me pasó una cosa. Porque, bueno, dudo que se vuelva a poner. Ojalá que sí. No conmigo, pero por la escritora maravillosa. Que al final, o sea, están a punto de matarse el hijo a la madre y la madre al hijo. Entonces, están sentados en el suelo. Por ahí tengo unas fotos, se las voy a pasar. Y yo tenía escondido una jeringa debajo de la cama. Entonces, para que la jeringa no se fuera, había un tope. No me acuerdo que si eran libros o que algo hacía tope, y entonces la jeringa quedaba atorada. Entonces yo metía la mano y lograba agarrar la jeringa. Y una función no la encontraba. Y busqué, y busqué, y busqué, y busqué, y busqué, y no la encontré. No estaba la jeringa. Se había ido. Cuando Juan Carlos estaba a punto de apuñalarme. Entonces, pues el otro aguantando también porque pues yo lo tenía que matar a él, no él a mí. Y no sé qué hizo porque yo estaba verdaderamente horrible. Hice la simulación. Claro, al final lo lógico es que tu público veas que ella le inyectó algo. Ella era veterinaria, ¿no? Entonces tenía la manera de tener ese tipo de medicamentos, ¿no? Y al final, bueno, pasa eso y de repente reacciona y lo ve y lo empieza a tocar y mi bebé, ¿no? Fuerte la obra, muy fuerte, por eso les digo, sí empiezan con ellos dos discutiendo, la madre y el hijo, y son como en diferentes tiempos. Ella se hace a un lado y entra la novia y ves a esta reaccionar, o sea, muy padre, muy padre, muy padre. Y les decía de Zoe porque el día del estreno me da una carta. Ya después la leí. Ay, no saben qué carta más hermosa. O sea, me acuerdo, empezaba, ahí la tengo, la voy a buscar y se las voy a decir, se las voy a leer. Que esa obra, o sea, en Teatro en Corto proponían obras y pues la gente que iba a dirigir, que iba a producir y todo, de las obras que había ahí, elegían cuáles querían hacer. Y La mujer de mi vida se había tardado, ya tenía mucho tiempo ahí y no la habían elegido. Entonces algo así decía, que ahora entendía por qué antes no se había puesto su obra, porque ese personaje lo tenía que hacer yo. Pues fue muy lindo, muy lindo. Con Guadalupe estoy, la directora, muy agradecida porque creyó en mí, porque me sacó de una situación muy desesperante ya en ese momento para mí. Y bueno, mi Ale Lascano, adorada, que estuvo de asistente de dirección. Y en esa obra, eso también fue muy padre, porque al final ya las gracias, y entonces nada más es un oscuro, se vuelve a prender porque no hay telón. Y entre nosotros nos presentábamos, ¿no? Juan Carlos Martín del Campo, vence. Y entonces Juan Carlos me presentaba a mí, porque decía, Elvira Montiel. Y voltea y dice, Alma Muriel. Y me dice, perdóname, no sé por qué dije eso, no sé por qué lo dije. Le digo, no te preocupes,
seguramente es porque Alma está por aquí ahorita, ¿no? Alma, bueno, ya falleció. En ese momento también Alma ya había fallecido. Y además Alma y a mí nos decían que nos parecíamos mucho, ¿no? Curiosamente un día hicimos una novela juntas, Azul, y compartíamos camerino. Y nos sentamos así enfrente del espejo. A ver, la boca, nada que ver. La nariz, nada que ver. Los ojos, nada que ver. Por separado, nada se parecía. En conjunto nos parecíamos un montón. Entonces, sí, teníamos una risa increíble ese día de Alma Muriel. Y Juan Carlos no sabía dónde meterse. Y yo, es que Alma debe andar por aquí, vino a vernos, vino a ver la función. Entonces fue lindo. En general en teatro siempre he tenido muy buenas... En general en mi trabajo, de verdad, fíjense que salvo 2 ocasiones que yo no sé cómo logro, que les he contado en Amor en Silencio y en una serie, que nunca he dicho el nombre de esa persona ni lo voy a decir. Muy mala, muy mala. Compañera en escena es terrible y como ser humano también lo es. Pero bueno, salvo esas 2 veces, siempre he tenido mucha cordialidad, pese a que yo era súper aislada, que ya se los he contado. Ay, les iba a contar otra vez que me quedé en blanco. Pero esa fue en una audición. Me llaman para audicionar en Cómo ser una buena madre judía, con la señora Susana Alexander. Y pues audicionó Patti Ancira, la hija del maestro Carlos Ancira, antes que yo, y había otra compañera. Y ya hacer la escena a Patti con la señora Alexander, ya se baja, entonces ya me tocaba a mí, y mi personaje entraba y empezaba una discusión madre-hija, ¿no? Entro, no me la volteé yo a ver así como... No tenía idea de cómo empezaba la escena. Hasta que la señora Alexander fue la que empezó a hablar, porque realmente mi personaje te decía, ay, otra vez me estás esperando, o una cosa parecida. Yo creo que ahí sí me impuso mucho que fuera la señora Alexander. Y ya después de que ella me empezó, ya empecé yo también, ¿no? Patti Ancira se quedó con el personaje y bueno, esa fue otra vez, las únicas 2 veces que me he quedado en blanco en un escenario, la de vez que los vidrios y los ojos y todo eso, y esa vez. Y bueno, básicamente, hay muchas más obras de teatro que ya les contaré, sobre todo así como, bueno, yo les he contado de A Soledad. Amo esa obra, amo ese elenco, amo ese director. En fin, chicos, les mando un beso, cuídense, nos vemos pronto.